Se esperaba que el líder chino, Xi Jinping, telefoneara al presidente ucraniano, a Vladimir Zelensky, para hablar del plan de paz de Pekín, que ha sido rechazado por el Kremlin, mientras, como dijo Vladimir Putin, ayer Kiev y sus aliados occidentales no mostraban disposición al diálogo. Así que, a la espera de noticias desde China, Putin ha decidido volver a tragarse la palabra paz y escupir su crueldad y su ira desmedida en forma de misiles contra los indefensos civiles en un edificio residencial de 9 pisos y 2 residencias de estudiantes. Parece que de nada le ha servido a este minimizar la orden de detención del Tribunal Internacional de La Haya, consciente de que, a pesar del anuncio público, nadie en este momento parece estar dispuesto a poner el cascabel al gato o quitárselo a la serpiente. A Putin, cual psicópata esmerado, no le importan los muertos, ni siquiera los suyos. El escarnio público que ha representado ver a ese gran ejército en acción en esta guerra interminable, que le iba a durar solo una semana, solo puede curarse infringiendo el mayor daño posible a Ucrania, asesinando y torturando a los civiles en una especie de vendetta personal, por lo que ha sido incapaz de ganar en el terreno de batalla. Zelensky, por su parte, ha decidido acudir a dar ánimo a sus soldados que luchan en el frente de Bakhmut, esa ciudad que ustedes recordarán, donde los combates con las fuerzas rusas no cesan desde agosto y donde el mes pasado se daba por hecho que las tropas ucranianas iban a tener que desplegarse y replegarse ante el poderoso empuje de los mercenarios rusos del grupo Wagner, pero que sin embargo terminó resistiendo. Así que, en vista de que Xi ha regresado a China de la misma forma que había ido a Moscú, sin un plan de paz y quizás sí con un mayor compromiso de colaboración para el que en estos momentos parece ser su gran aliado, a medida que el conflicto se alarga, parece también que es el agresor, Rusia, quien más está acusando el cansancio. En Europa hay vacilaciones lógicas, grietas, pulsos de influencia, contradicciones internas, pero hasta el momento no ha surgido, salvo en Alemania y no con mucha fuerza, movimientos sociales significativos de oposición a esta guerra. Esa de la deflación moral, que era una de las premisas con las que Rusia contaba como base estratégica para ver ciudades llenas de manifestaciones, de protesta, y que, bueno, pues le han dado todo lo contrario, porque se ha encontrado con un Zelensky recibido como un héroe y aclamado por su entereza, convertido en símbolo de la bravura épica de una Europa que, al menos alrededor de este conflicto, está más unida que nunca. Pero ¿qué se ha podido llevar Xi entre las manos? ¿A qué habrá ido realmente a Moscú y ni siquiera ha mantenido esa reunión virtual que iba a mantener con Ucrania? Bueno, pues les voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Se encuentra con nosotros Arthur Garfer, coronel de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos, un conocedor de este tema, y también Manolo González Moscote, analista político e internacional, una persona que estuvo muchísimos años desplazada en Moscú. Muchísimas gracias también por acompañarnos. Quiero comenzar contigo, Arthur, porque el tema es que había cierta expectativa en lo que Xi pudiera hacer en ese plan de paz que supuestamente podría ofrecerle al Kremlin y posteriormente hablar con Zelensky. Sin embargo, se ha regresado sin pena ni gloria. No, hay que recordar que esta reunión que se llevó entre Xi Jinping y también con Putin era meramente para el mercado internacional, o sea, la narrativa internacional de ellos. Ya Putin se encuentra en un conflicto, ¿no? En una guerra con Ucrania, y Xi Jinping lo que está buscando es balancear y buscar un aliado en un potencial conflicto en el Pacífico, en el que concierne el mar de China del Sur y obviamente Taiwán. Ya los Estados Unidos y sus aliados ya están empezando a incrementar su presencia, su armamento, su entrenamiento, sus capacidades en el Pacífico, especialmente en lo que se llama la Two-Tier Islands, o sea, la frontera de 2 islas, y pues están ellos buscándose aliarse para mandarse un mensaje internacional. La realidad es que a China comunista no le compete que Rusia mantenga una superioridad militar ni tampoco diplomática o económica. Y por la frontera vasta que tienen y los problemas históricos estratégicos que tienen ambos países. Manolo, fíjate que esto parece más que nada ya al punto que se ha llegado a una guerra de desgaste. Quizá Rusia lo está
acusando un poco más en este momento, pues no tiene grandes victorias y se siente mucho más aislado, pero parecería incluso que la comunidad internacional está apoyando un juego de ajedrez donde lo que se espera es que al menos haya tablas, que se llegue a una especie de empate técnico. Putin, conociéndole, no me cabe la menor duda que quizá lo que está esperando también es un cambio de liderazgo, una rotación en el liderazgo, por ejemplo, de Estados Unidos el próximo año. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues indiscutiblemente, él está esperando precisamente que cambie el rol político en los Estados Unidos, no solamente en Estados Unidos, Marianne, que cambie el rol político en Europa en general. Eso que está en lo que está enredado hoy Macron allí con ese cuento de las pensiones. No creas, allí están los trolls, están los hackers de Rusia, claro, sacando a la gente a las calles, y esto es de mucho cuidado también en Europa. ¿Por qué? Porque Putin está jugando a eso, a la guerra del desgaste. Para él una guerra del desgaste es que la gente salga a las calles a protestar en contra de la guerra, en contra obviamente del alza de los productos, en contra de la carestía de la vida, y justamente ahí está su gran ganancia, porque la gente va a querer que se haga un alto en el camino de esta guerra, y por supuesto que Putin se le dé la oportunidad de quedarse con estas tierras. ¿Cuál es el plan de paz general de Xi Jinping? Hombre, un plan que prevé que Ucrania le ceda, le entregue esas tierras a Putin finalmente, y obviamente ese es un plan que a nadie le conviene ni a nadie le interesa, y por supuesto a él le interesa tener a Putin de este lado. ¿Por qué? Porque le está suministrando buenos combustibles, aparte buen precio, y también para que le termine un proyecto de más de 128 mil millones de dólares, que sería en los próximos años el nuevo ducto que están programando y que ya debería estarse terminando, pero por los problemas de Putin, ahora de la guerra, no puede terminar. A eso fue también a decirle, bueno, apresúreme la construcción de ese oleoducto, yo necesito más petróleo. Fíjate que quiero leerle simplemente una frase que había leído en el día de hoy. Alexander Etkin, que es el autor de Russia Against Modernity, predice que los comicios en Estados Unidos el año que viene van a suponer otra especie de campaña presidencial estadounidense, pero que va a estar totalmente centrada en ese punto, en lo que ocurra en Ucrania, por las consecuencias que va a tener y quizá también un poquito por el desgaste que ya la propia población americana puede tener con el envío de dinero, con el envío de armas, que puede ser la única parte de conflicto en todo este asunto. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Arthur? Concierne eso, es imperativo que sigamos apoyando a Ucrania en estos esfuerzos. De caer Ucrania, pues va a caer los países bálticos, va a caer Moldova, va a caer la República de Georgia, va a caer posiblemente los Balcanos. O sea que esto se expande, esto es un domino effect. En lo que concierne las elecciones en los Estados Unidos, pues mira, es imperativo e importante explicarle, ¿no?, el que sean los candidatos de ambos partidos, de la importancia de seguir apoyando estos esfuerzos en Ucrania, y para aquel entonces también tenemos que tomar en consideración que quizás haya ya un conflicto con China activo en Taiwán o en el mar del sur de China. Entonces, pues ya eso ya va a tomar otra dinámica en la campaña, pero tenemos que tomar en cuenta que esto ya es algo estratégico global, o sea, ya es un movimiento global, y la era del pensar de ser isolationism, ¿no? Que tenemos dos océanos, de que nada nos afecta, pues eso ya es algo de pensar de la Segunda Guerra Mundial. Ya en el siglo XXI eso no tiene una traducción, y esto ya es algo más mayor, de más importancia, y sí toca a la seguridad nacional directamente a los Estados Unidos. Y yo creo que tú has dicho algo que es imperativo que nuestra audiencia entienda. En este caso, ni siquiera tal vez ese envío de armas o ese envío de dinero es para que Zelensky gane. Quizá lo que están haciendo también es alargar todo ese conflicto para obligar a Putin a que el peso de la diplomacia sea el que impere en esa especie de tablas, ¿no? Manolo. Así es, indiscutiblemente. Es que lo que se trataría en este momento del plan de paz. Acuérdate que Macron tuvo un plan de paz, Olaf Scholz ha tenido su plan de paz, el primer ministro de Israel ha tenido su plan de paz. Todos han querido aportar, pero obviamente siempre dándole la prioridad a Ucrania, que Putin desocupe, que se vaya de Ucrania, por supuesto, dentro de ese plan de paz. Pero obviamente Putin no quiere, juega al desgaste, y en el desgaste
es donde él va a encontrar la ganancia. Fíjate que era una guerra de 4 días, una guerra de 4 días y fíjate cómo va ya. Una guerra que pasa del año, una guerra que le ha costado a él alrededor de 180,000 muertos y por supuesto una guerra que le ha bajado su potencial y su fuerza y su poderío frente a China. Acuérdate que Putin antes de la guerra ya tenía problemas económicos, pero muchísimo antes era un hombre fuerte, un hombre de confianza en Europa, el hombre que le vendía combustibles al mundo y productos agrícolas al mundo y se había abierto al mundo. Y hoy, ¿quién es Putin? Hoy es prácticamente un vasallo de China, un hombre que va a tener que hacerle concesiones a Xi Jinping todas las que quiera para al menos tener a Xi Jinping en el Kremlin tomándose la foto. Y esa foto, fíjate, a mí me da terror, porque parece el póster de una película precisamente de terror. Yo no me fío para nada de China. Creo que en estos momentos, y muy por encima de Rusia, el gran enemigo que tiene este país es ese gigante asiático y el deseo que tienen de arrebatar la hegemonía mundial a Estados Unidos. Por eso me pareció extremadamente hipócrita esta visita, y más cuando han dicho que eran amigos hasta la muerte. Bueno, lo que no cabe ninguna duda es que, igual que Europa y Estados Unidos se han unido para apoyar a Ucrania, Rusia trata también, aunque no sea de forma directa, pero tiene también su base de adeptos, ¿no? Y China obviamente es uno de ellos. En el caso de Irán hemos visto que los drones que se han utilizado en el día de hoy, por ejemplo, para atentar contra ese edificio y esa residencia de estudiantes, se hizo con drones iraníes, es decir, que el apoyo de Irán sigue siendo importante y quizá el apoyo también de Venezuela, de forma indirecta, cuando ustedes saben que Putin fue el primero en mostrar esos drones iraníes que se están utilizando en la guerra porque los estaban fabricando allá. Pero hecho este impasse, yo les decía antes de la pausa que a mí me parece extremadamente hipócrita la postura de China, cuando ya habían decretado y habían declarado que iban a ser los mejores amigos, que iba a ser una coordinación como nunca antes había existido, cuando la guerra comenzó además esperando a que acabaran los Juegos de invierno, y terminados esos Juegos de invierno en China es que se produce la invasión. El papel de China es muy contradictorio, pero al mismo tiempo muy peligroso. No nos podemos quitar eso del medio, ¿verdad, Arthur? No, en ningún momento nos deberíamos descansar al saber que hay una China que está presentemente armándose y preparándose para una invasión de Taiwán. Y no solamente eso, pero dominar el área del mar Chino Sur. O sea, China está buscando, recuerda, hay dos maneras de pensar. Rusia está pensando en el ahora. Ahora está en un conflicto, ahora tengo un problema, no tengo cómo zafarme de este problema que le ha causado problemas estratégicos y podría causar problemas domésticos aquí prontamente a Rusia. China está pensando, la China comunista está pensando a largo plazo. O sea, están pensando en los próximos 50, 25, 75 años. ¿Dónde yo me posiciono para poder estar el país de la China comunista mejor ante los esfuerzos globales y ante el orden global? Y ellos ya sabemos que la China comunista nunca ha sido un miembro 100% del orden global. Siempre han sido un miembro del orden del China comunista. Por eso es que comenté ahorita que a ellos no le conviene tener una Rusia fuerte en su frontera y una Rusia económicamente y políticamente estable. China lo que está buscando es destabilizar políticamente a Rusia para ellos entonces poder acaparar los problemas históricos que tienen con Rusia en la fronteriza que van ya sobre 100 años. Ahora, fíjate, yo te la pongo incluso antes. Yo no creo que Xi, además, con ese ansia de poder que tiene y las ganas de ponerse la medallita en el pecho, vaya a esperar los 50 años que uno podría esperar, por mucha paciencia que tengan, eso de la paciencia china. Yo creo que va más por lo que se ha anunciado en Davos en tantos años, de esa agenda del 30, 32, creo que era. Pero bueno, tendremos que verlo. Eso sí, antes de entrar con Manolo, sí me gustaría preguntarte muy rapidito, Arthur, yo sé que tú manejas cierto tipo de información, yo nunca te voy a poner en esa tesitura, pero te preguntaba en el programa anterior si tú creías realmente que se iba a producir esa invasión a Taiwán y me dijiste que sí. ¿Qué supondría tener esos dos conflictos abiertos? Porque imagínate, tendríamos Ucrania, Rusia atacando Ucrania y tendríamos a China atacando Taiwán. Y nosotros, mientras tanto, ¿cómo le damos a eso?
Bueno, grandemente lo que va a haber problemas aquí es con la infraestructura de defensa, o sea, la capacidad de producir el armamento necesario por las entidades privadas y de gobierno, o si el gobierno va entonces exigirle a las empresas privadas a producir armamento para ambos conflictos. Y eso ya lo hemos visto en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La nación americana, pues, se puso las botas, se pasaron unas leyes y toda la industria americana fue hacia el armar los Estados Unidos para la Segunda Guerra Mundial. Podemos ver algo muy similar si se da un conflicto con China. Un conflicto con China va a ser muy complicado, va a ser muy táctico y va a ser, recuerden, en una parte del mundo donde los Estados Unidos no ha tenido un conflicto desde el 54, que fue en Corea, en la península coreana. O sea, es una dinámica muy diferente a lo que vamos a ver en el Pacífico, lo que vemos ahora en Ucrania. Manolo, me voy a cambiar completamente de territorio, pero me interesa también mucho para saber, porque una cosa es el aprendiz de zar, como digo, del señor Putin, y otra cosa es su pueblo, que al final del día son quienes también lo están sufriendo. ¿Cómo se prevé la situación de Putin a nivel interno? Bueno, a nivel interno Putin está bastante desgastado. Tiene un conflicto también con los generales en el Kremlin. Tiene problemas serios en el Kremlin y está en ciernes prácticamente un cambio. Pero la pregunta del millón es, ¿ese cambio que se podría dar en el Kremlin es un cambio para bien o es un cambio aún para peor de Putin? Porque hay cabezas visibles allí como Medvedev, que es un energúmeno, que hoy se está volviendo un tipo prácticamente indominable, un hombre que está amenazando hasta a los mismos jueces de La Haya con estallarle misiles allí en las oficinas. Dice, tú un momentico, ¿y este señor de qué va? ¿A qué va? A Putin le oyes hablar, pero no le oyes decir tanta cosa. Hay un problema serio económico indiscutiblemente. Que Putin lo quiera negar, que los economistas rusos lo quieran negar, esa es otra historia. Pero los productos se están encareciendo completamente. Los suministros que llegaban incluso a través de terceros países como Bielorrusia a Rusia no están llegando a tiempo y bien. Esto está ocasionando un problema económico serio y la gente está protestando. Las madres de los soldados, las hermanas de los soldados, las esposas de los soldados caídos están reclamando por ellos. Este es un movimiento social que está cada día tomando más y más adeptos, Mariano. Estamos en nuestros minutos finales y estos siempre están dedicados a nuestros invitados. Arthur, comienzo contigo. Bueno, importante aquí es lo que he mencionado. Uno es que a la China comunista no le conviene tener una Rusia fuerte en su frontera al norte. Número dos, la guerra en Ucrania va a continuar siendo prolongada, sangrienta, pero vamos a ver una contraofensiva ya prontamente por parte de Ucrania. Y eso es importante ante el ámbito internacional para seguir recibiendo, ¿no?, el apoyo tanto de la OTAN y los Estados Unidos y otros países. Y tercero, vamos a ver un incremento aquí de la fuerza de los Estados Unidos en el Pacífico para ya ir preparándonos para la potencialidad de las ofensivas de la China comunista. Oye, y yo me imagino que esta visita a Rusia ha tenido quizá también mucho que ver con esa posibilidad de esa intervención de China en Taiwán, que también ha sido obviamente esperada mucho tiempo, pero en este caso el ejército de Taiwán se ha estado preparando, o sea, esto viene de largo, y yo me imagino que ya hay cosas concretas para que en el momento que ocurra esa invasión no se demoren mucho en que haya una contraofensiva, ¿no, Arthur? No, la cosa es convertir a la misma Taiwán en un puercoespina, ¿no? Para que se le haga muy difícil y muy costoso a la China comunista poder aterrizar, ¿no?, sobre Taiwán. Y ese es el propósito, que se le haga caro a China esa decisión. Manolo, tu reflexión. Pues mira, hay algo bien importante y es que Taiwán es el principal productor de microchips del mundo. Si esta guerra se da, créeme que la producción de muchísima tecnología de punta que hoy se necesita en hospitales, en clínicas, que se necesita en la ciencia y la industria, se va a tener que parar, y parar la industria por unos cuantos meses porque faltan estos microchips que se producen allí en Taiwán. Ahí va a venir otra reflexión también mundial si valía la pena esto que está haciendo China de invadir, si en ese momento se da, a Taiwán.
Ahora, si me estás diciendo que eso puede afectar a la industria, habría que pensar también quizás, si no lo están haciendo con un doble sentido, afectar a esa industria armamentística que está proveyendo de armas a Ucrania. Es posible, por supuesto, no solamente eso, ¿no? Afectaría la industria militar, porque también se utiliza muchísimo en la industria, pero básicamente el mundo se pararía, la tecnología se pararía porque los microchips se producen diario y son llevados al mundo diariamente desde Taiwán. Arthur, yo sé que todos los programas siempre trato de sacarte algo, no mucho porque sé que obviamente no puedes, pero aunque estemos jugando a tener una bolita de cristal, porque esto obviamente no hay nada todavía concreto, ¿para cuándo calculas tú que podría producirse esa invasión a Taiwán en el caso de que finalmente se produjera? Bueno, China tiene el plan de los 100 años, la celebración de los 100 años, pero el problema es que China no va a esperar, China comunista no va a esperar hasta que Taiwán se vuelva un puercoespina. O sea, hay que ver cuál es el happy medium, o sea, cuál es el punto medio estratégico para la China comunista querer invadir a Taiwán. Por parte de nosotros y las fuerzas de los Estados Unidos, pues nos estamos preparando para cualquier contingencia en cualquier momento.